No, Martín, de hecho, como les mencionaba, este es uno de los problemas de salud pública más complejos y más preocupantes que están presentes en nuestro país. Así lo expresan las expertas en esta temática. De mayo de 2021 a abril de 2023 hubo 119 embarazos infantiles, esto es en niñas menores de 15 años. Es una situación gravísima, es un número que preocupa mucho y que, más allá de los esfuerzos que se han hecho en nuestro país, cada una de estas situaciones es dramática por el impacto que tienen en términos sociales, en términos de salud, en términos, en general del desarrollo de esa vida y de esa familia en su conjunto. Estos embarazos son situaciones que suceden antes de la maduración física, psíquica, sexual, afectiva y social de estas niñas y es, como les decía, una problemática que está trabajando fuertemente ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado. Hay muchas condiciones adversas en general en los casos de embarazos de menores de 15 años y particularmente en estos de las que ya nos hablarás, pero ¿en algún caso no es consecuencia de abuso sexual? Bueno, más allá de las situaciones de vulneración y de violencias enormes que existen, está bueno aclarar porque a veces parece raro decir que solo un porcentaje de estos embarazos son producto del abuso sexual. Ya vamos a aclarar más adelante estas circunstancias, pero en realidad nuestra normativa en Uruguay lo que señala es que los casos en los que son considerados abuso sexual antes de una investigación, digamos, con respecto a lo que sucedió, es si desde los 13 años hay menos de 8 años de diferencia con la persona, en ese caso, con la que haya tenido relaciones sexuales, con que haya terminado en un embarazo, y voy a explicarlo bien. Menos de 13 años, sí. O sea, menores de 13 años, 12, 11, siempre es considerado abuso sexual. Bien. Mayor de 13 años, sí es considerado abuso sexual si hay más de 8 años de diferencia y, evidentemente, si no hay consentimiento. Y si hay menos de 8 años de diferencia y no hay consentimiento, también es abuso sexual. Pero hay una franja allí que tiene que ver con personas pares, aunque es discutible porque de 13 años, 8 más, estamos hablando de una persona adulta ya. Allí hay como un terreno en el que se podrían dar relaciones entre pares mutuas y consentidas. Lo que nos explicaban las expertas es que esto en realidad, en estas condiciones de estos embarazos, no es lo que más sucede. Si les parece, para arrancar con el informe, vamos a escuchar a Mónica Gorgoroso explicando cuál es la preocupación que tiene el Estado y cuál es la preocupación que tienen las expertas en esta temática. Lo que hemos identificado es que esta es una problemática compleja, presente en todo el país. Todos los departamentos han notificado situaciones, que esta es una realidad sensiblemente diferente del embarazo en la adolescencia. El embarazo en la niñez está signado por la violencia, en trayectorias tan complejas como las de esta niña, donde se reconoce desde la niñez la vulneración de todos los derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Es muy difícil generar un vínculo exento de violencia. Así que, por lo tanto, estos embarazos se dan en contexto de abuso hasta demostración de lo contrario, porque lamentablemente esa es la realidad de las niñas. En cuanto a estos embarazos, ¿qué pasa con estas niñas? En nuestra casuística, que para los 2 primeros años son 119 niñas que han pasado por ACE en situación de embarazo, uno de cada cuatro de estos embarazos se interrumpe. Y 3 de cada 4 continúan. El 85% de las niñas que continúan sus embarazos van a tener una complicación durante el embarazo, el parto, la cesárea o el puerperio. Muchas de ellas complicaciones graves. Todas las patologías vinculadas al embarazo se ven sobre representadas en estas niñas. ¿Esto es sorpresivo? No. Porque ya sabíamos, ya la literatura internacional marca que estos embarazos en la niñez son ampliamente graves y riesgosos para las niñas, desde el punto de vista de su salud física y de su salud mental.
¿Y cuáles son las vulneraciones que padecen estas niñas y adolescentes embarazadas? Bueno, justamente este equipo multidisciplinario presentó el viernes una serie de datos vinculados a su estrategia de trabajo, de notificación y alerta y alarma sobre estos casos para trabajar en profundidad. Y hay algunos casos que, como les decía, retratan esta situación enorme de vulneración que sufren estas niñas y adolescentes que están en situación, que han estado entre 2021 y 2023 en situación de embarazo. Más del 50% de los casos de embarazos en menores de 15 años fueron producto del abuso sexual. Además, 49% de estas niñas tenía antecedentes de haber sufrido violencia. 18% de estas niñas en situación de embarazo sufrió violencia sexual previa a esta situación de embarazo. El 27% de los casos se encontraban en procesos judiciales por esta violencia, es decir, que hubo una denuncia de un delito. 24%, miren qué interesante es este dato, qué preocupante es este dato, estaba bajo protección institucional, es decir, estaba bajo la tutela del Estado. Y 28% de estas niñas tenía patologías orgánicas, es decir, algún problema asociado a su salud física, y 27% patologías de salud mental. 8% había tenido intentos previos de autoeliminación. Esta es la situación compleja, esta es la situación de vulnerabilidad en la que se encontraron 119 niñas entre 2021 y 2023. Estuvimos conversando, como les decíamos, con estas expertas de ACE, una de ellas que es experta en niñez y adolescencia, como les decíamos, Magdalena Álvarez, nos estuvo explicando cuál es la estrategia que tienen para abordar estas situaciones en el sistema de salud que más atiende estos casos. Como prestadores de salud pública, que atendemos más del 80% de las niñas en situación de embarazo, teníamos que poder pensar en una forma de implementar esta forma de trabajo por un tema de que en la cotidiana los equipos de salud se enfrentan a estas situaciones y no necesariamente se tiene una destreza respecto a que la frecuencia de los casos es pequeña, pero el impacto de atender estas situaciones es extremadamente compleja, porque cuando estamos frente a una niña en situación de embarazo, estamos frente a una situación de altísima vulnerabilidad de estas niñas en clave de todos sus derechos. Entonces, requiere tener un conocimiento y un abordaje hecho a medida, pero no alcanza con tener una capacitación o conocer un mapa de ruta si en el momento en que yo me enfrento a la situación no tengo las herramientas o la posibilidad de poder pensar con otro estas situaciones que muchas veces las miramos con un solo ojo o nos cuesta mucho poder identificar que estamos frente a una situación de violencia y que estamos frente a situaciones de extrema complejidad y vulneración. Entonces, esta estrategia tiene parte de ese objetivo, brindar herramientas a los equipos de salud que enfrentan esta situación desde el punto de vista de no minimizar las complejidades, sino poder también abordarlas, poder pensar cada situación en función de su territorio, porque también existe una gran dispersión territorial de estas situaciones, y poder ir generando estas acciones desde salud en clave de cada una de estas situaciones. Ahora otro